una conversación desde el punto de vista más racional posible en el momento que vivimos es sumamente difícil porque lamentablemente las personas que estamos como en el medio de tanta polarización pues lo padecemos, ¿no? Y nuestra gente necesita esa guía, ese equilibrio que nos deslastre sin duda alguna del ámbito terrible que es la violencia y la anarquía, que lamentablemente ya estos 2 días han sido espantosos en cuanto a eso se refiere. Y al ver las noticias, pues uno lo sabe. Hablamos de fondo, Alonso, vamos a hablar rápidamente de forma. Ya sabemos el porqué, ya sabemos para qué, ya sabemos cuál será el posible contenido y el fin de esto. Pregunto, ¿cómo será la forma? ¿A cuántas elecciones van a haber? Que es lo primordial, para explicarle simple y llano a la gente que nos está escuchando cómo vamos a votar. En lo personal me preocupa el tema de, entre comillas, la representación que ha dicho Aristóbulo Istúriz de sectores. El voto va a ser directo, universal y secreto, es decir, cada uno de los venezolanos que estamos inscritos en el padrón electoral de este país vamos a ejercer el derecho al voto o van a hacer representaciones. ¿Cómo va a ser esa forma de llevar a cabo, de plasmar la Constitución? Yo quiero, antes que me respondas esta pregunta, por acá dice, gracias, por la complacencia, ¿cuál será el costo económico de una convocatoria de semejante magnitud? Que ese es un tema, sin duda alguna, preocupante. Luis Pulido, buen día, en sintonía, saludos a Luis Pulido. También pues nos escribieron más temprano, buen día Daniela, bienvenida, que el placer escucharte de nuevo, en sintonía, emisora Sabor, mis saludos, es Flor Montana desde el kiosco. Saludos a Flor. También saludos a Milagros, nos pedía un tema de la oreja de Van Gogh desde temprano. Vamos a tratar de despedir con un tema de la oreja de Van Gogh, no específicamente el que pidió, porque hemos tenido pues un día un tanto agitado en cuanto a la conversación, en cuanto al debate que bastante lo necesita este país. Ok, Alonso, vamos con la forma. Exacto, mira, fíjate, antes de entrar en el tema que me estás preguntando, un saludo, por cierto, a un gran amigo como es William Bassam, y me estaba haciendo una objeción a través de mensaje de texto. Y bueno, de un tema que era bastante primordial y bastante principal sobre el tapete político, que es el tema de las colas, la comida, los medicamentos, cuál es la solución, cuál es la herramienta soluble con respecto a esto. Mira, recuerda que se han usado dentro de la oposición venezolana, dentro de la derecha venezolana, distintos factores, distintas temáticas, como lo ha sido el tema de Dollar Today, han sido distintos enfoques en los cuales hemos vivido, y yo creo que constitucionalmente nosotros tenemos que tener una herramienta jurídica que pene judicialmente distintos temas que le están haciendo daño a la dinámica económica del venezolano. ¿Y por qué? Esa sería la manera de solventar los problemas. Claro. O sea, y además de eso, que hay una temática bastante interesante y bastante necesaria, que es el sistema rentista. Nosotros tenemos que hacer, como te lo decía anteriormente, nosotros tenemos que hacer una nueva adaptación del sistema rentista. Tenemos que ver, bueno, el tema de la diversificación de la producción, de la diversificación de la producción, un tema netamente agrícola, y es necesario ese debate, y ese debate va a ser producto e hijo de lo que pasa en esta constituyente. ¿Qué pasa? Bueno, el tema de la forma. Nos quedan 2 minuticos. Bueno, vamos rapidito. El tema de la forma, Daniela. Primero vamos a llamar a una elección de representantes constituyentistas. Por distintos, se habla de 500 representantes. El tema que se hizo ayer, para esclarecerlo. Convocatoria oficial del presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral. Eso es un hecho jurídico, eso es un tema reglamentario. Es decir, que legalmente, por decreto, ustedes están de acuerdo que se está haciendo lo correcto. Claro. No debió haberse sometido a elección popular, saber si con un sí o con un no, si la gente quería someterse a una Asamblea Nacional Constituyente como pasó en el 99. Eso está descartado. No es que está descartado, porque es que la Constitución no sostiene ese hecho. Okay. Acuérdate que la Constitución del 61 no sostenía una Asamblea Nacional Constituyente. Ese Chávez que se agarra de una ley de allá, de que todo elemento jurídico en el Estado tiene que ser consultivo. Entonces Chávez agarra y lo toma y dice, vámonos a Asamblea Nacional Constituyente, sí o no. Y eso es un hecho jurídico que él necesitaba en el momento. Esa era una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Lo que tenemos ahorita es una Asamblea Nacional Constituyente derivada. Son dos cosas. ¿Por qué el chavismo oficial utilizaba la palabra originaria empezando desde el presidente hacia abajo? Cuando habla de originarios del poder originario. Cuando habla del poder originario, que es el pueblo. El poder popular. Perfecto. Son dos discusiones totalmente distintas. Tendríamos una primera elección entonces, según lo que estás analizando,
que sería Pero la elección de los constituyentistas. déjame terminar de explicarte esto. ¿Por qué el presidente? Porque el artículo 348 de nuestra Constitución, y los invito a todo el mundo a leerlo, es que la iniciativa consultiva de la Asamblea Nacional Constituyente la tiene el presidente de la República. No la tiene, o sea, es a través de allí. Entonces, luego que el presidente hace la iniciativa consultiva, nos vamos a la elección de la Cámara de Representantes. Por decirlo de alguna forma, Cámara de Representantes, todo está algo obsoleto, pero bueno, del tema representativo. Que hay 500 representantes, 250 a través de circuitos electorales y 250 a través que se están hablando de temas sectorizados. Que eso en palabras más, palabras menos son los constituyentistas. Que son los constituyentistas que van a debatir el tema de la Constitución, el análisis jurídico de la Constitución. Eso se va a elegir por voto directo, universal y secreto. Esos Totalmente. Sería la primera elección popular que tendríamos. Luego de ella, que luego que se redacte, que me imagino que esto llevará, no sé, ahí sí desconozco los periodos, los laxos de conformación constitucional, pero luego de que esto se periodiza, luego de que esto se produce, nosotros nos vamos a lo que se entiende en términos jurídicos y políticos, un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Bueno, aceptar aceptar o no la Constitución que los constituyentistas produjeron. Entonces se va tanto el chavismo, con su campaña electoral, tanto la derecha venezolana, con su imagen, con su eslogan, con toda su marketing político, se va a la calle y vamos a discutirlo, pues. Por eso es tan productivo, tan sabroso, disculpa por usar este término, el tema del debate. Yo creo que en algunas filas políticas lo adversan, exacto, lo malcalifican, pero no. O sea, no, yo hago el llamado al debate. Así estamos en una situación en contra, así estamos en una situación de guerra económica en la cual el sentido común de la gente esté visualizado en un tema de medicamentos. Nosotros tenemos que hablar del sistema rentista, un sistema económico que está en decadencia, y por eso nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos que hacer el llamado al debate. Yo estoy acostumbrado al debate, yo me imagino que tú también, Daniela. Y esto es fructífero, esto es bastante elemental para la gente. ¿Por qué? Porque debemos seguir en ello, y no hay manera institucional. Es que por eso es que digo que es una jugada democrática brillante del presidente Maduro. ¿Por qué? Porque no hay elemento institucional superior a la Asamblea Nacional Constituyente en tema de diálogo, en tema de negociación. En todo país se negocia, en todo país se dialoga, en todo país se llegan a acuerdos políticos de parte y parte. La derecha venezolana no quiso un diálogo, se acabaron las válvulas de escape, y esto lo tiene que saber el país. El presidente Nicolás Maduro hizo una comisión de diálogo presidida por Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Elías Agua. Y me estuvieron constantemente llamando los sectores políticos de oposición en este país. Porque después de la confrontación que viene, la guerra, ¿no? Y después de la guerra que viene, no viene el diálogo. El tema de la negociación. En relación al diálogo y la negociación y todos estos términos, ¿no crees que factores externos por parte o a favor del gobierno, vamos a decirlo así, acabaron con la posibilidad de diálogo? Ejemplo, las decisiones del TCJ, la situación de la Asamblea. ¿No crees que eso haya influido en la voluntad de diálogo de una parte de la población? El que se quiere sentar por el bien del país se sienta, Daniel. ¿Por qué te lo digo? No se sienta a punta de conveniencia. ¿Cuándo es que es bastante jocoso este tema? ¿Cuándo es que Enrique Capriles deja de querer el diálogo? Cuando lo inhabilitan. ¿Cuándo es que Capriles llama a la calle? ¿Cuándo es que Capriles dice, cuándo es que Capriles se sustenta como una fuerza política importante en este país? Eso es innegable. Como la principal fuerza política de la oposición venezolana. Primero Justicia. Y bueno, y no sé si esto los vaya a desordenar, pero Primero Justicia es el principal partido político de la MUT. Esto lo tienen que saber en números electorales. Bueno, está ahorita en la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo tiene que saber la gente. Una de las posiciones más moderadas que nosotros pensábamos era el tema de era el tema de Primera Justicia, que yo decía, bueno, parece que gente con la que se puede negociar. Pensaba que la gente la cual no se podía negociar era, bueno, Voluntad Popular por allí y Vente Venezuela, que eran los dos sectores extremistas del país, de la derecha venezolana. Entonces, bueno, Enrique Capriles dice, no, nosotros no queremos
diálogo, nosotros no queremos negociación, nosotros nos vamos a la calle y bueno, vamos a acabar con todo. Mira, a propósito de eso, Ajá, adelante. a través del Instagram nos están enviando dos. Bueno, una es una opinión y la otra una interrogante. ¿Cómo la constituyente es factible si el gobierno va a elegir a dedo a la mitad de las personas para la constituyente? Así la oposición gane lo que gane, no va a tener ni voz ni voto. Y segundo, cuando se realizó el diálogo, el gobierno cumplió con los puntos que habían quedado en el acuerdo. Por eso es que el diálogo no se volvió a realizar. Bueno, una duda semejante. Me alegra, Alonso, que tú hayas aclarado al menos la estructura, porque te reitero, y te lo digo como profesional del derecho, no se ha aclarado al país las reglas claras de este juego. No se ha aclarado. Yo sigo las alocuciones oficiales. El presidente dice una cosa, Aristóbulo dice otra cosa. Aristóbulo de cariño, porque así le dice el país, ¿no? Aristóbulo dice otra cosa que ahorita, bueno, tiene un papel importante ahí, además de ser ministro de las comunas, ha sido constituyentista, tiene una trayectoria política que hay que reconocer. Otros factores dicen otras cosas. Y yo creo, Alonso, que hay que poner las reglas claras de este juego porque nos costó el día de ayer. Nos costó un muerto, porque la violencia se agudizó. Nos costó cientos de personas que a través de los saqueos, independientemente de donde vengan, hay que condenarlos. Han perdido el esfuerzo de una vida completa, que es un negocio, que es el sustento de su familia. Y lo dije en la editorial, me dolió muchísimo que cuando, por las razones que sean, una tanqueta le estaba pasando por encima a un ciudadano venezolano, sea verde, sea rojo, sea azul, este muchacho le estaban disparando en la cabeza, el chico que falleció de 17 años, y tantas circunstancias que estaban pasando en el país, la postura del presidente, eso es sumamente importante. Más allá de que la gente que lo adversa esté en la calle, él no está de acuerdo con eso, me parece sumamente irresponsable la postura oficial que se ha tomado. Cuando uno ve estas circunstancias que son venezolanos, claro, y el presidente está bailando la Cruz de Mayo a través de la televisión. O sea, me parece que ese tipo de lenguaje político influye muchísimo en lo que pueda suceder en el país. Y al final pagan son los venezolanos, independientemente del color que sea su corazón, ¿no? Okay, entonces Daniela, hay que esclarecer las reglas, es lo que quiero decir, hay que esclarecer las reglas para que la gente entienda esto y lo dijera. Por eso estamos conversando el tema de las reglas, el tema de la comunicación de las reglas va a ser un tema fundamentalmente de todos los actores políticos de este país. Y yo estoy seguro que todos los actores políticos de este país, tanto del chavismo como de la oposición, se van a unir a este llamado constitucional. ¿Por qué? Yo sigo diciendo que es una ejecución brillante el tema de la constituyente. Sí, piensa, mira, hay un tema, esa gente que mató a Pernalete, esa gente que mató a los distintos estudiantes de la Universidad Metropolitana, que yo estoy seguro, que porque yo he conocido chamos de la Universidad Central de Venezuela, así como Carlos Cruz, que es de la Escuela de Economía, no fueron muertos necesariamente por parte de las fuerzas oficialistas, de eso estoy seguro. No, es que escúchame, pero hay un sector que no quiere la estabilidad política de este país, y ese conocimiento yo lo puedo debatir con quien sea y con quien esté dispuesto a hacerlo, porque hay un conocimiento de una influencia del terrorismo. Y aquí el terrorismo tiene que ser penado, tiene que ser enjuiciado. Y los actores intelectuales del terrorismo tienen que pagar por sus culpas, tienen que pagar por sus delitos. Y por eso nosotros estamos haciendo una Asamblea Nacional Constituyente, porque no hay tema jurídico, no hay tema institucional, no hay transformación alguna del Estado que pueda sustentar este hecho jurídico. Y allí vamos. Porque, bueno, más allá de las celebraciones, más allá de la situación, nosotros entendemos que nuestra principal bandera siempre va a ser la paz. ¿Y por qué es la paz? La paz tiene que ser sinónimo de alegría, la paz tiene que ser sinónimo de estabilidad emocional para poder sentir y para poder generar a la gente un poco de tranquilidad. Pero yo no estoy de acuerdo que, por ejemplo, que en Chacao, que municipios que no necesariamente gobierna el chavismo, como por ejemplo, uno de ellos, mira, aquí mismo, en San Diego, tú te das cuenta que, bueno, que hay buenas voluntades, buenas virtudes, hay buenas voluntades. La misma policía de San Diego no deja este tipo de zaperoco. No deja este tipo de alboroto. ¿Por qué? Porque está en contra. Porque saben que, bueno, que hay un daño institucional. ¿Y quién tiene que pagar? Sí. Paga la gestión actual. O sea, no, correcto. No. Ahora, yo coincido contigo en las sanciones y coincido además en el llamado a la paz. Y coincido o hago un llamado a la conciencia de que hay radicales de ambos lados, de ambos polos. Y eso lo sabemos. Independientemente, ya no se trata de
de qué color sea la franela del asesino, porque son asesinos quienes cometen estos crímenes, sino de que debe ser castigado y que el llamado, tanto de un lado como del otro, sea la paz. Y considero, no voy a hablar de personajes, pero considero que el lenguaje político tiene mucho que ver y sabemos que ha habido un lenguaje político bastante fuerte desde el lado oficialista en los últimos tiempos, no en vano, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ha afectado muchísimo y eso nos ha llevado a este punto. Lo que quiero decir es que somos venezolanos y creo que si las reglas son de un lado, pues deben ser del otro, ¿no? Y debemos predicar con el ejemplo. Son las 11:04. Alonso, bueno, preguntándonos acá, nos llega otro mensaje de texto. Para cerrar, si quieres hacer alguna invitación, buenos días, mi nombre es Douglas Hernández. Una pregunta al señor que está en su programa. ¿Cuál es la pregunta? Si sabe quiénes son los culpables, ¿por qué no están en prisión? Hay un hecho que es en el cual bastante importante, que se le ha hecho un hecho investigativo. Y los fiscales coherentes asignados para este tema son fiscales del Ministerio Público. Ellos tienen la responsabilidad, tienen su tiempo prolongado, pero hay un hecho de investigación con respecto a estos estudiantes que han muerto, estos estudiantes que han muerto y que estoy seguro que más temprano que tarde sus actores intelectuales tienen que pagar. ¿Por qué? Venezolanos, porque también venezolanos, claro, sí. Venezolanos. ¿Qué pasa? Mira, ¿tú te acuerdas de los chamos esos eran chamos que estudiaban conmigo, los morochos? Ajá, okay. Que cantaron más que Pavarotti, como dicen por ahí. Esos chamos fueron chamos manipulados, Daniel. Esos chamos son chamos que se sientan, que mira, que eso no tienen, no tendrían ni 2 meses en Primera Justicia. Pero les dicen, bueno, no estoy tan de acuerdo tampoco con el tema de que hay un pago para el terrorismo. No es así. Hay un pago de voluntariado. Creo que no es el momento, Ajá. Alonso, te lo digo para entrar en detalles de partido. ¿Por qué? Te explico. Nuestra postura en este momento es tratar de ser lo más racionalmente posible. Claro, porque pero acusar en este momento, es una postura bastante difícil. Desde el punto de vista del Ministerio Público, quien es la titular del Ministerio Público se ha pronunciado incluso al tema de las detenciones. Es decir, Alonso, no se puede hablar en este momento de blanco o negro, de buenos o malos, ¿sí? Se habla de que hay una realidad y claro, que Daniela, de parte pero y parte... hay vicefiscales de criminología que tienen los casos implementados allí y ellos son los responsables de determinar el caso y bueno, y de hacer una conclusión jurídica del hecho. Eso es así, eso es en derecho, eso tú lo conoces. Pero y el tema de los partidos no es que es un tema secreto, es un hecho público y notorio, como dicen ustedes los abogados. Ajá. Entonces, como es un hecho público y notorio, ¿cuál es el problema que uno lo revele? ¿Por qué? Porque si son chamos que están estudiando con uno y que tú sabes que lamentablemente, porque pueden haber manipulados de todos los sectores, está bien. A eso es lo que voy. Pero estoy diciendo esta instantaneidad porque es razonable que tú te des cuenta que estos chamos son chamos que han sido manipulados a través de ciertos sectores de la oposición venezolana que tienen ganas, bueno, de terrorizar este país. Esto es una realidad. Y yo sé, claro. Y yo sé, Daniela, que en el sector de la oposición hay sectores racionales. Esa racionalidad que tú me estás... como hay en los sectores del claro, turismo, esa racionalidad que tú me estás hablando no es esa racionalidad. No es la racionalidad que sale a la calle y que destruye una institución. No, eso no es racionalidad. ¿Te parece eso racional? No. No, eso es irracional. Pero también me parece totalmente irracional. Lo que es racional para mí es el debate. Lo que es racional para mí es esto que estamos haciendo aquí, que llevamos 1 hora haciendo. Entonces es bastante importante que nosotros nos demos cuenta de esta diatriba. Sí, pero el tema de la racionalidad también está, insisto, Alonso, en reconocer. Y lo insisto, reitero, hay radicales de los dos polos y eso hay que reconocerlo. Exactamente, claro. Se están haciendo cosas legítimas de ambos bandos, como también se están haciendo cosas ilegítimas e inválidas. Y al final de todo esto... Pero te lo digo por los acontecimientos que totalmente, yo conozco, que yo lo veo día a día. Si son demostrables, deben ser condenables. Son chamos que lamentablemente el día de mañana tú no sabes si lo tengan que trasladar para Tocorón y que lamentablemente a mí me duele porque son chamos que estudiaron contigo y que bueno, que su ideología política no les dio para estar de la misma fila que uno por su respetable y por lo que implementa la democracia. Fino.
Pero lo que sí es cierto es que esa derivación, te lo digo, porque yo me siento todos los días a debatir con gente de distintos partidos políticos. La gente que me conoce a mí y que sabe, y que mis amigos, que mi círculo de amigos no son del chavismo. Son círculos de amigos de donde está gente de Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, de Avanzada Progresista, de Voluntad Popular. Mi mejor amiga es de Primero Justicia. Entonces, ¿qué contiene esto? Que tú sabes que estas mismas personas critican estos hechos vandálicos. Y estos hechos vandálicos tienen que ser reflejados dentro de la constituyente. Eso es inherente al principio del derecho constitucional. Entonces, seguimos en una lucha por la paz, en una batalla por la paz. Y no nos van a ver del lado de la guerra. ¿Por qué? Porque lamentablemente no es el camino que escogimos, no es el camino que escoge la República. Nosotros nos fuimos a una guerra a muerte. Fíjate un comentario que hacen acá. E insisto en el llamado, ¿no? Ese tiempo es como muy largo porque hay víctimas a diario a manos de Lampa y aún están libres. Aquí hay muchos factores. Muchos factores. El detalle es que es el reconocimiento del otro y no la destrucción del otro. Es lo que nos ha llevado a este momento en el que estamos. El colocar las cosas en blanco y negro, como te decía hace un momento. Yo quiero hacer... El generalizar, me explico. El generalizar, porque tú lo ves, ve una red social, ve la cuenta de un personaje de oposición. Todo lo que se le dice al personaje de oposición desde el punto de vista de despotricarlo y todo este tema. Por ejemplo, es una reflexión. Ve una cuenta de un partidario del oficialismo. Hay muchísimo radicalismo de lado y lado. El detalle en este momento no se trata de que somos buenos o uno es bueno y el otro es malo, porque eso va a agravar la situación. Que alguien con camisa roja hizo algo ilegal, fatídico, condenable, hay que condenarlo, igual como se tiene que condenar al camisa blanca y al camisa amarilla. El día que eso suceda en el país y que nos reconozcamos como venezolanos y que ambos tenemos virtudes y defectos y que el detalle debe ser un encuentro, ese día las cosas van a cambiar. Pero mientras sigamos acusando que el otro, yo soy la víctima y yo soy el bueno y el otro es malo, no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque es lo que nos ha llevado a este momento. Claro, yo no me estoy tratando de poner por el lado de la victimización del hecho, sino que te estoy diciendo lo siguiente. Las encuestas han dicho que el 70-80% de la población lo que quiere es paz. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo que los radicales son minorías. Claro, y lo que han dinamizado la agenda política de lo que está pasando en el país, está bien, X o Y sector, ha sido una dinámica de violencia. Y con esto te estoy diciendo que no hay... ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuáles son verdaderamente las víctimas? La gente que quiere paz. Los venezolanos del lado que sea, claro. de a pie. Bueno, por acá hacen otra pregunta y ya vamos a cerrar. Buenos días. ¿Por qué si hay dinero para elecciones y para las regionales vencidas desde hace tiempo no hay? Esto fue... Es tema de discusión porque fue cierto. Una de las razones por la postergación de las elecciones es el tema de la crisis económica. Claro. Entonces, todas estas cosas hay que esclarecerlas. Desde el punto de vista hasta cómo se va a financiar esto y por qué. Claro, hay un sustento dentro de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Primero y principal, nosotros nos fuimos a un proceso de validación yo digo que fue excelente, tanto de los partidos políticos de la MUT como ha sido, es un ejercicio de la democracia. Yo creo que el tema de la validación, y ellos han estado de acuerdo con esto. Hay una realidad, Daniela, que yo quiero objetar y que quiero sustentar. En los últimos días, el presidente Nicolás Maduro había llamado a elecciones regionales. Si hay algo previo a un hecho electoral, a un hecho político, es el contrato social. En esto se fijó Rousseau, Locke, Hobbes, todos los filósofos políticos habidos y por haber de la historia de la teoría política. ¿Y qué dicen? Que previamente a un hecho político hay un contrato social, hay un entendimiento, hay un acuerdo. Y no hubo acuerdo ni siquiera para unas elecciones regionales. ¿Por qué? Porque salieron pateando la mesa, porque es que no hay manera de objetarlo desde el punto de vista analítico. O sea, patearon la mesa de las elecciones regionales, o sea, porque Luis Florido, que es uno de los principales voceros de la MUT, y que dice ser la parte moderada de Voluntad Popular, dijo, no, yo no quiero elecciones, yo quiero caída y mesa limpia, yo quiero elecciones generales, el Tribunal Supremo de Justicia, lo que le llaman el desarme de los colectivos paramilitares, que no sé qué.
que si me quiero casar con la madrina, cualquier X o Y razón. Pero lo que nos damos cuenta, lo que nos estamos dando cuenta es que no hubo un previo acuerdo. El presidente Nicolás Maduro los llamó a diálogo una y otra vez, que yo creo que tú dices, bueno, el reconocimiento de las distintas partes. Yo creo que no hay forma de reconocer las distintas partes si no es a través del diálogo. Yo creo que esa es una forma de reconocer las partes. Y entonces el presidente Nicolás Maduro, como tenía la iniciativa de convocatoria, llama a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora la agenda electoral se complica, ahora la agenda electoral toma otro rumbo, toma otra dinámica, y bueno, vamos a ver cómo se da el desenlace de todo este procedimiento jurídico. Pero yo creo que es bastante importante el llamado a la conciencia de la gente y el llamado a la nueva repolitización de la gente, porque sí es cierto, había una despolitización de nuestros distintos sectores. Entonces yo creo que si algo va a ser o no, porque puede ser tanto un éxito como un rotundo rechazo, va a ser la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nos vamos al hecho democrático, al ejercicio de la democracia, y nosotros nos vamos con nuestros constituyentistas, nos vamos a hacer el trabajo y nos vamos a las calles a decir que aquí están los constituyentistas, que bueno, y que voten por los mismos. Es decir, quien quiera hacer el ejercicio de la democracia democracia y de inscribir sus constituyentistas, que lo haga. Y así redactaremos una constitución adaptada a los nuevos principios, a las nuevas dinámicas sociales de este país. Maravilloso cierre, que al final y al cabo es lo que te decía, pues el ejercicio de la democracia. Esperemos que los mecanismos electorales se esclarezcan, insisto en esto, y que sean de verdad los que tienen que ser, aparte de los necesarios para este momento, que se apeguen a la legalidad, que eso es lo importante. Alonso Castillo, estudiante de Ciencias Políticas. Gracias, Daniela, de verdad, encantado de haber estado una vez más contigo aquí. Es muy fructífero, de verdad que es bastante, y esperamos que para las personas que nos oyeron, refrescante. Pues hayan esclarecido algunas dudas, que es lo más importante. 11:15 minutos, 15 minutos de más. Nos vamos con música para despedir a todos ustedes. A ver, Casi Humanos, un tema de ellos. Será hasta el día de mañana. Orlando Rivera en la dirección de la estación. Daniel Herrera Bracho en la voz y producción de este espacio. Me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano. Tu cuerpo